Vamos a hablar un poquito del comportamiento de la vida cristiana después de ser bautizado. Para hablar de este tema, tenemos que saber qué es el bautismo. Ya eso se explicó el domingo pasado. Fue la forma expresada por el Señor Jesús para que la salvación se haga efectiva en el ser humano. Como dice San Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Israel, en su salida de Egipto a la tierra prometida, se convirtió, podemos decir, en un mapa conceptual para nuestros días. El bautismo se relaciona como la frontera. Escúcheme. El bautismo se relaciona como la frontera del mundo con la vida cristiana. En Israel simboliza el Mar Rojo, que era la frontera para salir de Egipto hacia el desierto, que es el camino a la tierra prometida. Eso se encuentra en Primera de Corintios, vamos a buscarlo. Versículo 1, capítulo 10, Primera de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, como estamos tratando de bautismo, lleguemos hasta allí, porque eso sigue, eso continúa. Porque precisamente esto es un vislumbre de la vida cristiana. Israel se convierte en un ejemplo estratégico para que nosotros entendamos y se nos facilite la comprensión de lo que es la vida cristiana. Entonces, se puede decir que el bautismo es la puerta de salida del mundo y también la frontera para entrar a la salvación. Para no buscar la palabra repetitiva de la puerta. Podemos decir que el bautismo es la puerta de escape. Por eso Jesucristo dijo, el que no entra por la puerta. El bautismo en el nombre de Jesucristo es el escape. Es la puerta de escape, como también es la frontera para entrar a la vida cristiana. Hermanos, quiero informarle algo. Que hay hermanos pentecostales diciendo que el bautismo no es necesario para ser salvo. Escúcheme, no vamos a hablar de ninguno de otro, vamos a hablar de nosotros mismos. Hay creyentes pentecostales que dicen que para ser salvo no hay necesidad del bautismo. ¿Por qué? Porque el ladrón de la cruz no fue salvo sin ser bautizado. Y un día vamos a hablar de lo que son las eras y también de las dispensaciones y de los pactos. Jesucristo es el dueño de la salvación. ¿O no es así? Él es el dueño. Él estaba presente. Le dijo a una mujer, tus pecados te son perdonados. Y los pecados fueron perdonados porque se lo dijo directamente. Pero ahora Jesucristo no está directamente personificado en carne. Él, cuando se iba, dio otra orden.
Y le dijo a los seguidores, le dijo a la iglesia: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. El que crea y fuere bautizado será salvo. Esa es otra cosa que le dio a la iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? Que nosotros como iglesia tenemos que cumplir lo que Él dijo a nosotros. Nosotros no podemos declarar a nadie tu pecado. No, ¿quién le dijo eso? A mí no me han dado esa autoridad. Pero sí me han dicho que esa persona hay que bautizarla para que su pecado sea perdonado. Entonces él tiene que pasar por el bautismo. Y eso le estoy diciendo porque usted se va a encontrar con hermanos pentecostales que le van a decir que el bautismo no es necesario. Si el bautismo no es necesario, fracasó Jesucristo. Porque fue el que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. A ver, den un aplauso al Señor si quiere darlo. ¡Aleluya! Hay poder en el nombre de Jesucristo. Entonces, se puede decir que el bautismo es la puerta de escape, como también es la frontera para entrar a la vida cristiana. Eso lo dijo Juan el Bautista. San Mateo capítulo 3. ¿Dónde queda San Mateo? Me están diciendo que en la Biblia. San Mateo capítulo 3. Ya lo tienen. Vamos a buscarlo por aquí. Versículo 6. A ver, aquí estoy con calma. Y corra porque tengo ganas de toser. Ay, Dios mío. Pila, vamos por aquí. ¿Quién? Doctor, ¿su Biblia? Me lo agarré. ¿Dónde está? ¿Quién más tiene Biblia? El otro está caminando para ahí para acá para disimular. ¿Listo? ¿San Mateo qué? Capítulo 3. ¿Versículo? ¿Qué versículo? 6. No, vamos a buscar más. Versículo 4. 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Ojo. Y salía a él, ¿quién salía? Jerusalén. Uno. ¿Quién más? Toda Judea. ¿Quién más? Toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Al ver él quién, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían, ¿dónde vamos? A su bautismo, les decía: bienvenidos. ¿Cierto que sí? ¿Qué les decía? ¿Generación de qué? De víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hermano, qué tremendo mensaje para un doctor. Que le digan a la gente generación de víbora. Ese pastor le faltan relaciones humanas. A Juan le faltaban relaciones humanas. Trataban mal a la gente. Pero la gente cuando quiere buscar a Dios no le presta atención a nada. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Versículo 8. Hacé pues, Juan como que era antioqueño, hacé pues frutos dignos de arrepentimiento.
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Quién les enseñó a huir? ¿Por dónde, hermanos, si nosotros vamos a salir de aquí, por dónde tenemos que huir? Buscar la puerta de escape. Entonces, el bautismo es la puerta de escape para salir del mundo del pecado. Escuchen bien esto. Hermanos, estamos predicando la palabra de Dios y esta iglesia necesita estar depurada. Esta iglesia necesita estar consciente. De allí se supone, vamos a usar esta duda, para que la gente se bautice, tiene que haber sucedido algo en ella. Es que los fariseos eran religiosos, los saduceos también. Uno tenía la economía y el otro tenía el gobierno. Pero pasaba algo raro, que en Israel había 400 años de oscurantismo. No había palabra de Dios, no había profeta, no había palabra ungida. Había palabras repetitivas en las sinagogas. Pura palabra, así dijo Moisés. No había palabra nueva, fresca. Cuando de pronto se levanta un profeta por allá, predicando en el desierto. Y esta gente se iba hacia el desierto. Se iban hacia el río Jordán a ser bautizados por Juan. Cuando la gente tiene una necesidad, todo se le hace cerca. Yo admiro cuando la gente viene de lejos. ¿De dónde vive usted? Allá en Zapato, hermano. ¿Dónde vive usted? Allá. Pero hermano, he oído decir que Dios está en los fundadores. Hombre, no importa la lejanía, ellos se vienen porque aquí te van en un encuentro con el Señor Jesús. A ver, hermano, una alabanza, un aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabanza el nombre del Señor. Entonces, esa persona que viene de lejanas tierras. Un día tuve encuentro, hermano, Dios se bendiga, hermano Salón y tal. No, hermano, supe que lo trasladaron para aquí, para los fundadores. Yo vengo de Bosconia, vengo de no sé qué parte, de Loma Colorada, vengo de... Y con no, hermano, vine para ir a saludarle y para estar aquí en la Dominical. Hombre, qué bendición, hermano. ¿Y eso por qué? Pero para esta persona venir de tan lejos, tuvo que haber sucedido algo en esa persona. Para que una persona se bautice, para que una persona deje su religión, que tanto amarra a la gente la religión, las buenas obras. Hay mucha gente que está amarrada por las buenas obras. En mi iglesia me prestan dinero para yo trabajar. Mi patrón es evangélico. El día que yo me salgo de esta religión me botan del trabajo. Usted está amarrado con una tela de araña. Pero en esta mañana hay poder en el nombre de Jesucristo, que Él vino a libertar a los cautivos. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre del Señor? Hermano Salón, si usted me bautiza, pero cállese, no le diga nada a nadie, yo me quiero bautizar. Bueno, venga, pero lo que sí le hace decir que para que usted venga, algo tiene que haber sucedido en su vida. De allí, hermano, que la gente se bautiza. Claro que el bautismo representa la sepultura de alguien que primero haya muerto. Recuerde el domingo pasado que la palabra bautismo significa enterrar, sepultar. Para que alguien sea bautizado,
primero tiene que morir esa vieja vida interna de él. Ser engendrado por la palabra. Esa nueva criatura que está en él pide, lo primero que pide es el bautismo. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El arrepentimiento personifica la muerte y por ende significa la separación del mundo viejo a la nueva vida. Eso está en lo que leímos. Léanlo otra vez. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17. ¿Qué dice? A ver, segunda de Corintios capítulo 5, ¿qué dice? Versículo 17. No oigo. Vamos a ver qué dice. ¿Ya lo tienen? 5:27, creo que está ahí. O 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Una pregunta, ¿cuándo pasaron? Las cosas viejas pasaron, ¿cuándo pasaron? ¿Dónde está la línea? En Venezuela, Colombia hay una línea. Uno pasa la línea. Pero ¿cuándo pasó? Cuando dio el tranco por la línea. ¿Cuál es la línea nuestra? Las cosas viejas pasaron. ¿A dónde pasaron? Se quedaron sepultadas en el bautismo. Ahí cuando el ministro, esos 2-3 segundos que está la persona enterrada, ahí están las cosas, ahí quedaron. Cuando él es levantado con cosas nuevas, para decirle algo raro, sale con una hoja de vida intachable, como si nunca hubiese hecho nada. Una alabanza para el Señor Jesús. Libro de Efesios. Vamos un momentico allá. Ya lo tienen. Libro de Efesios, capítulo 4. ¿Sabe que me encanta tanto este libro? Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Ojalá todo. ¿Dónde está? Listo. Hermano, he tratado de no brincar. He tratado de ir con calma. Porque es que Valledupar necesita esta clase de predicación. Y ustedes serán los voceros mañana. Se me olvidó. Efesios capítulo ¿qué? 4 versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál es la pasada manera de vivir? ¿Cuál es? Esa vida que usted llevaba antes de ser bautizado. Vamos a tratar de desmenuzar todo esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, la pasada, ¿cuál es la pasada? Antes, hermano, escúcheme. Adán vivió 2 vidas. Vivió la vida
¿cómo le llamaríamos? De santidad. Vivió la vida de inocencia y vivió la vida de conciencia. Dos dispensaciones, inocencia y conciencia. Nosotros vivimos la vida de conciencia y en el bautismo pasamos a la inocencia. Nosotros vivimos, vamos a ver si no me malinterpretan esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, en ese momento quedamos como si nunca hubiésemos hecho nada. Adán no. Él no tenía necesidad de bautizarse, porque él no tenía pecado, él no tenía nada, él era un hombre santo. Y de esa vida de santidad pasó, vamos a decir, a la inmundicia, que es un antónimo de la santidad. Pasó a la vida de pecado. Nosotros hemos venido, escúcheme, nosotros hemos venido de la vida de pecado y al ser bautizados pasamos a otra vida de santidad. Porque, hermano, no hay santidad sin que antes la persona no se han perdonado sus pecados. Yo no sé si hay que buscar intérprete. Me están diciendo que no entiende, que si hay que buscar intérprete. Escúchenme esta vida. No hay santidad sin que los pecados sean perdonados. Por eso va a haber un juicio. Y en la ley del juicio dice: vuestros pecados os condenarán. Eso es sencillo. No como dijo Santo Tomás de Aquino, que el hombre será salvo por sus obras. Eso es mentira. Eso es mentira de ese señor. Que por las buenas obras, no, señor. El profeta dijo que las obras mejor de un pecador delante de Dios es como trapo de inmundicia. Y hay una versión, ¿cómo se llama? Hay una versión bíblica que dice que nuestras primeras obras son como trapo de menstruo. Así hay una versión que dice: las mejores obras de un pecador ante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero ¿qué sucede? Que nadie será salvo por sus propias obras. Somos salvos porque el Señor nos regaló un nombre. Y el ángel le dijo: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo creo que más claro no canta un gallo. El día del juicio, como dice el número allá, dice que vuestros pecados os alcanzarán. El pecado es como un pulpo. Tiene muchos brazos. Hermanos, y el profeta dijo, porque el pueblo de Israel se quería copiar de los cananeos, de allá de Babilonia. Y el profeta dijo: aunque te laves con lejía, amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová. Pero ahora Juan escribe: os escribo a vosotros, carísimos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Había un motivo que Juan le escribiera a los jóvenes: os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. ¿Por qué? ¿Por qué se vence el maligno?
Porque el maligno tiene un garfio. Y ese garfio se llama pecado. ¿Por qué Jesucristo resucitó? Allá, en la lucha, en la muerte, el diablo lo agarraba, lo abrazaba. Y Jesucristo era más resbaloso que un moncholo. No lo podía agarrar. ¿Por qué no lo agarraba? Porque no tenía pecado. Una alabanza al Señor Jesús. Él no tenía pecado y no tenía donde agarrarlo. Cuando una persona es bautizada en el nombre de Jesucristo, el poder del pecado se va, se desvanece. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, hermanos? Y miren lo que dice aquí, Efesios capítulo 2, capítulo 4, ¿es que estamos leyendo? Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de ¿qué? De vivir, despojémonos del viejo hombre. ¿Cuál fue ese viejo hombre? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Una alabanza para el nombre del Señor. Ahora escúchenme. No sé si habrá tiempo. ¿Me regalan 10 minutos más? ¿Por qué se escribió Romanos capítulo 6? Vamos allá. ¿Dónde está Romanos capítulo 6? Escúcheme algo. La gente que viene a entretener a los niños en el culto nunca escuchan bien. Los que vienen a dormir en culto no escuchan. Los que vienen a jugar allí a buscar, a los que vienen a cazar defecto a los cultos, no escuchan lo que deberían escuchar. Los que vienen a jugar en internet en los cultos con las tártaras, ellos no escuchan bien. Eso lo ha habido en todos los tiempos. Una vez se durmió uno, Pablo predicaba y se le durmió, se le cayó del tercer piso y se cayó muerto. Tuvieron que orar para que el Señor lo resucitara. Aquí no voy a orar por ninguno que se muere, lo enterramos y se acabó. Entonces no se duerma porque yo no voy a orar por ninguno. A ver, una alabanza para el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Escúcheme. ¿Por qué Pablo predicó? Y Pablo dijo que cuando el pecado se multiplicó, sobrepujó la gracia. Es decir, Pablo está hablando de la ley. Que el pecado sin la ley está muerto. El pecado pues está, sin la ley está muerto. Pero venido la ley, el pecado vivió. Le dieron jugo, revivió enseguida el pecado. Porque el pecado es infringir una ley. Pero ocurre que cuando el pecado vino y vivió, que el pecado se multiplicó. Entonces Pablo dice que sobrepujó la gracia. La gente que está cazando defectos, que no entiende muy bien lo que se dice, entonces ellos sacaron su propia conclusión. Y dijeron, no, pero ¿cómo es eso? Que mientras más pecado haya,
más gracia se multiplica. Entonces hagamos una cosa. Vamos a seguir pecando. Es que Pablo nos está diciendo que entre uno haga más pecado es mejor, porque la gracia se multiplica. Y vea, hermano, vea lo que es el diablo. Y la gente es tan boba que se dejan convencer del diablo. Entonces Pablo ahora a un chismoso juez y le dijo: ¿qué te parece, hermano Pablo, lo que están diciendo allá? Que usted dijo en tal parte que mientras que hubo pecado, se multiplicó el pecado, entonces la gracia se multiplicó más. Entonces, eso dijeron: mire, este filósofo, ¿cómo que se llamaba él? Se me escapa el nombre, que dijo: comamos y bebamos, porque la vida es comer, beber. Los Epicuro. El filósofo Epicuro dijo que la vida aquí es comer y beber y se acabó. Bueno, si eso es así, entonces ¿qué hacemos? Vamos a parrandear, vamos a beber, vamos a la orgía y vamos, que entre más pecado hagamos nosotros, la gracia de Dios es más grande. Eso están diciendo, hermano Pablo. Entonces ahora Pablo viene y les escribe una carta. Ya vamos a ver. ¿Qué le mandó a decir? Mire Romanos capítulo 6. ¿Qué le mandó a decir? Parece ustedes como que no me están entendiendo un poquito. O parece usted que yo no me estoy explicando. Bueno, 3:8. Romanos 3:8. ¿Listo? Capítulo 3, versículo 8. ¿Ah? ¿Ya? Romanos capítulo 3, versículo ¿qué? 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos que hagamos males para que vengan bienes? ¿Ve? Ustedes, vean lo que está diciendo aquí. Y entonces ahora 5:20. Pablo les explica lo que le está diciendo allá. Capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundase. Por eso vino la ley. La ley es un faro, es un foco que alumbra. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Ahora viene Pablo y les escribe y les presenta una serie de preguntas. Pablo les escribe capítulo 6 los Romanos. ¿Qué pues diremos? Primera pregunta. Segunda, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta, versículo 2. En ninguna manera, porque a lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso, hermanos, cuando una persona se va a bautizar, lo primero que tenemos nosotros que darnos cuenta si él está arrepentido. Arrepentimiento significa la muerte. Bautismo significa enterrarlo. Una alabanza al Señor. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Una alabanza al Señor Jesús. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, que la persona que no es bautizada en el nombre de Jesús, adiós. Yo no sé hasta dónde iremos. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido, ¿qué? Justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Entonces viene una aplicabilidad. 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora viene unas recomendaciones. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su conciencia. Jesucristo, escúcheme, hermano. Jesucristo le dijo a los judíos, porque ellos le criticaron: nosotros no somos hijos de fornicación. Le dijeron a Jesucristo indirectamente que Jesucristo era hijo de fornicación. Y ellos decían: nosotros somos de vuestro padre Abraham. Jesucristo les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y se lo dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Escúcheme lo que el Señor le dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa, mas el hijo sí queda en la casa. De manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vea, cosa tan maravillosa. Entonces, una persona en pecado, un día de esto vamos a hablar lo que es el pecado, si el Señor me lo permite. ¿Sabe qué es el pecado? El pecado es el desafío. Hermano, a mí me da la idea que el diablo todavía respeta un poquito más. Escúchenme, hay poder en Jesucristo. Pero mire, el pecado, escúchenme, el pecado es más poderoso que el diablo. De pronto es como algo raro. Pero el pecado es más poderoso que el diablo. ¿Y sabe por qué? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Porque el pecado tumbó al diablo. ¿Cómo la ve? ¿Ah? El pecado tumbó al diablo. El pecado es más malo que el diablo. Viene un diablo a molestar. Usted dice: hay poder en el nombre de Jesús, te reprendo, sal de aquí en el nombre de Jesús. Y el diablo tiene que obedecer porque es un mandato que está allí. Pero dígale así al pecado para que vea. ¿Por qué José, cuando la señora aquella se le desnudó a José,
Y ella le echó mano porque José no dijo, hay poder, hay poder, hay poder. ¿Por qué tuvo que despertarse la venado? Usted le dice el pecado, hay poder en el nombre de Jesús, ni le presta atención. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué? El pecado es más poderoso que el diablo. Cosa rara. Y si la persona está, ese pecado está en la persona, entonces por eso Jesucristo dijo, el que hace pecado no es esclavo del diablo, aunque lo puede hacer en otro sentido, pero el que hace pecado, esclavo es de qué? Del pecado. Es decir, que el pecado mientras que esté. Ahora, dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, que el pecado es tan malo que produce esa enfermedad de los huesos. ¿Cómo se llama? Eso lo dijo David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué más dijo? Mi verdor, es decir, mi juventud, se convirtió en sequedad de verano. El pecado consume. El pecado no tiene solución. El hombre hace lo que le da, lo que pueda, y no puede. ¿Sabe una cosa? Tuvo que haber venido Dios tuvo que enviar dos ingredientes. Dios tuvo que enviar dos ingredientes para acabar con el pecado. Primero, su nombre. El nombre de Jesucristo aplicado en la persona destruye la fuerza. Bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Segundo, la sangre de Jesucristo. Dice que la sangre de Jesucristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo. Una alabanza para el nombre del Señor. La sangre inmaculada de Jesucristo. Una alabanza para el Señor Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? La sangre inmaculada de Jesucristo. Dice el libro de los Hebreos que si la sangre de la oveja, del macho cabrío, pueden, cuanto más la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Escúcheme. Aquí hay gente que está en la plataforma y el pecado los acusa. Tú no debes estar aquí. Tú estás en pecado. Hay gente que están por allí con cargo en la iglesia y están acusadas. El salmista decía: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo saca y se aparta de él, alcanzará misericordia. No ande con pecados escondidos. No ande con pecados escondidos. ¿Cuántos fueron bautizados en el nombre de Jesús? Bueno, ese nombre es sobre todo nombre. Mire, la muerte de Jesucristo venció todos los enemigos del hombre. Y son varios. Un día de esto, si el Señor lo permite, vamos a hablar de ellos.
todos esos enemigos del hombre. Y Jesucristo los venció a toditos. Y en esta mañana somos de Él. Y claro, hermanos, Salomón dijo: tantas mujeres, tantas reinas, tantas concubinas. Creo que eran 99. ¿Qué? 999. Pero una es la paloma mía, mi amada, la que lleva su nombre. ¿Quién es esa? Pues esta iglesia. Jesucristo dijo: seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre lo odia el demonio. Lo odia el demonio, lo odia el pecado. Pero ahora, ¿cómo el pecado? Escúcheme, vamos aquí a algo que se me está pasando. Vamos aquí, Romanos capítulo 6, versículo 12. Biblia abierta. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cómo reina el pecado en el cuerpo de la gente? Esto es Biblia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cómo reina el pecado en el cuerpo? Dígame, hermano, ¿está? Si el hermano está lejos. ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está usted ahora? A ver. De modo que lo obedezcáis. El día que el pecado quiera venir y mostrarse pecado en su cuerpo, va a donde ti. El pecado de mentira va a tu cuerpo y le dice, el pecado le dice a tu cuerpo, te dice a ti: préstame tus labios para echar una mentira. Vea lo que dice aquí: no reine. Reinar es una cosa. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Se dice que el cuerpo humano tiene 665 o 63, no sé cuánto es, miembros. El cuerpo humano tiene una cantidad de miembros. Y aquí dice la Biblia: no presentéis vuestros miembros al pecado. Como instrumento de iniquidad. Si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Usted piensa que las uñas es un miembro de su cuerpo? ¿Usted piensa que los labios es un miembro de su cuerpo? Señorita, ¿usted piensa que las cuerdas vocales es un miembro de su cuerpo? ¿Usted piensa que las manos es un miembro de su cuerpo? ¿Usted piensa que la lengua es un miembro de su cuerpo? Cuando el pecado quiere maldecir a alguien, o va donde una persona y le dice: préstame tu lengua para maldecir a fulano. Si tú eres bautizada en el nombre de Jesucristo, no le prestes tus miembros al pecado. Yo creo que sí hay poder en el nombre del Señor Jesús.
Hay miembros internos y externos. El corazón, todo. Vamos a ver los miembros que no se ven, tan internos, pero son miembros del cuerpo. No amemos al pecado. No le demos chance. Oh, hay poder en el nombre de Jesucristo. Vivamos una vida, como dijo San Pablo, como vivos de entre los muertos. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros andemos también en vida nueva. No sé si les gustará esta clase de doctrina, pero hermano, para esto vine aquí, para enseñarles lo que les estoy diciendo. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Sencillo lo que Pablo describe. Algo sencillo. De manera que así que ahora, como dijo San Pablo, de manera que así como Cristo resucitó para la gloria del Padre, nosotros andemos en vida nueva. Yo creo que en esta mañana esto está más claro que lo que canta un gallo. Hermano querido, solamente el nombre de Jesucristo. Y yo no sé lo que me están escuchando en otros países. Gracias, mi hermano. Yo no sé, pero dése cuenta que los fundadores te están diciendo en esta mañana que te prepares. ¿Por qué? Porque allá Jesucristo no viene por una iglesia que tuviese mancha. Y el pecado es una mancha que están en los cuernos del altar de cada persona del corazón. Dice, ay Señor, ayúdame. Yo no sé si está en Jeremías. Bueno, me metí en unos líos por aquí. Pero por aquí Jeremías, capítulo 15, no sé por aquí. No sé dónde queda por aquí. ¿En el libro de qué? De Jeremías. En el capítulo 15, pero no sé dónde es que está por aquí. Voy a ver por aquí si lo llego a encontrar. Yo no creo que lo encuentre. No. No, Señor. Por aquí dice que el pecado del capítulo 17 de Jeremías me parece que está. Jeremías capítulo 17, versículo 1. Ya, ahí está. Vea cómo está. Jeremías capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Sabe una cosa? Que el pecado no está pintadito en el corazón de la gente. Está esculpido. Por eso el profeta dijo, aunque te laves con lejía. ¿Qué es la lejía? Es la materia prima del jabón. La lejía, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti. Como el pecado no es una, vamos a decir, no es algo que está como con pintura, que le echan thinner. El pecado no, él está esculpido en la tabla del corazón del hombre, que el único que lo deshace es el nombre de Jesucristo. Hombre, la sangre de Jesucristo. Una alabanza al Señor Jesús, hermanos. Pónganse en pie, hermanos. Vámonos. Yo creo que he usado
todas las herramientas que el Señor me ha dado para poder explicar esta clase. Vamos a orar en este momento, hermanos. Señor Jesucristo, Dios de gloria.